Señalamos que Saturno va a estar presente de una manera inarmónica, va a estar en la primera fila, si quiere, o en la retaguardia ya, pero va a estar incomodando al Sol de la juramentación presidencial. En el Perú, el 28 de julio, el presidente va a juramentar con la misma posición de Sol-Saturno. ¿Qué puede suceder con el país? ¿Qué puede suceder con el Perú? Se puede deducir. Pero vamos a tomar como ejemplo del aspecto inarmónico de Sol con Saturno un pasaje de la historia del Perú. Ubiquémonos en el año de 1879. Es el inicio de la Guerra del Pacífico. Enfrenta a tres países, Bolivia, Perú, en alianza con Chile. Bolivia se retira de la alianza y se queda solamente Perú con Chile. Bien, entonces, sabemos que Chile avanzó, venció al Perú en esta guerra llamada Guerra del Pacífico. Si nosotros vemos el horóscopo de la juramentación presidencial o del nacimiento del Perú, que es el 28 de julio de 1821, vamos a encontrar que el Sol se ubica en el signo de Leo. Para el año de 1879, 1880 y los primeros años de 1880, Neptuno se movió por el signo de Tauro. Tauro representa el mar. El Sol, en este caso para el Perú, está haciéndole un aspecto inarmónico y por lo tanto podríamos explicar por qué el Perú pierde esta guerra. Uno de los tantos, digamos, militares peruanos que enfrentaron a Chile fue Miguel Iglesias, que fue capturado, luego puesto en libertad y llegó a ocupar la presidencia del Perú en dos momentos. Pero cuando Miguel Iglesias juramentó, que fue el 1 de marzo de 1884, en el cielo había una cuadratura de Sol con Saturno. Una indicación que era bastante difícil que él pueda terminar su mandato. Pero aquí lo interesante está en que el 8 de septiembre, en plena guerra, hubo un eclipse de Sol. Y ese eclipse de Sol ocurrió en 16 grados de la Virgen y se opuso al Sol de la juramentación presidencial de Miguel Iglesias. Esta oposición lo debilitó y lo puso a un costado, lo sacó del gobierno. Nosotros siempre tenemos que mirar si hay oposiciones de un eclipse a la juramentación presidencial, porque el riesgo es grande de que no termine su mandato. Hay muchísimos ejemplos, lo hemos conversado muchas veces. Bien. Entonces, entra Andrés Avelino Cáceres y en ningún momento hubo un mal contacto de Sol con Saturno. ¿De acuerdo? Por eso es que él pudo terminar tranquilamente su gobierno. Entonces, termina Andrés Avelino Cáceres su gobierno el 10 de agosto de 1890, vienen elecciones y gana la elección Remigio Morales Bermúdez, quien, digamos, entra a gobernar el Perú desde el 10 de agosto de 1890 y tendría que hacerlo hasta agosto de 1894, pero él muere en ejercicio. Pero el vicepresidente, que lo reemplazó el 1 de abril del año 1894, Justino Borgoño, juramentó su cargo con la oposición Sol-Saturno y podría él haber, digamos, sido vacado, expulsado del gobierno, pero en esos 4 meses, digamos, se estaba solamente a la espera de que lo sustituya otro presidente que fue elegido por elecciones. Pero estas elecciones no le gustaron a muchas personas porque justamente el ganador fue Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué sucederá a partir del 28 de julio en el Perú cuando el presidente elegido, que de acuerdo con la OMP es el señor Pedro Castillo, juramente la presidencia y lo va a hacer con la oposición Sol-Saturno? ¿Qué sucederá? Bueno, entonces sobre eso vamos a seguir conversando, pero poniendo a la vez ejemplos que nos ayuden a dar un pronóstico de qué es lo que podría suceder con la presidencia.